Ya recibí mis resultados. ¿Y ahora qué hago? Tengo miles de coincidencias. Es demasiada información. ¿Por dónde comienzo? Tranqui. En este video te vamos a enseñar a navegar esta información y encontrar los parientes que estás buscando. Hola a todos. Cuando recibas tus resultados, quizás ya hayas comenzado tu árbol en MyHeritage. Si aún no lo has hecho, yo te recomendaría que lo hagas en Family Search. La única ventaja de hacerlo en MyHeritage es que solo tú puedes modificar tu árbol. Y eso es importante para algunos de ustedes. En Family Search quizás ya encuentres una o más de tus ramas ancestrales. Busca a uno de tus parientes fallecidos. El video arriba a la derecha te va a enseñar los conceptos básicos de Family Search. Vayamos primero a la página de estimación étnica presionando aquí. Llegamos a esta pantalla que muestra tus principales grupos étnicos. Veamos el grupo étnico Perú-Lima. Se actualiza la pantalla y vemos una barra de tiempo en la parte inferior que muestra el periodo 1900 a 1950. Podemos ver que este grupo étnico está concentrado en Lima en ese periodo. Si retrocedemos en el tiempo, vemos que el grupo étnico vino de distintos lugares del mundo. Cuando llegamos al periodo 1600-1650, vemos que está concentrado en el País Vasco. Este grupo étnico se debería llamar Perú-Lima si se origina en el norte de España. Vayamos ahora a la página de coincidencias de ADN. Las coincidencias están ordenadas por cantidad de CMs compartidos, centimorgans compartidos. Centimorgan es la unidad de longitud de cromosomas. A mayor cantidad de centimorgans compartidos, más cercana es la relación. Aquí puedes buscar por nombre o apellido de las coincidencias o de personas en sus árboles. Aquí puedes ordenar por distintos parámetros. Segmento más grande va a ordenar por calidad de la coincidencia. Si compartes 50 centimorgans, pero están distribuidos en 7 segmentos, de los cuales el más largo mide solo 10 centimorgans, entonces no es una relación cercana. Aquí puedes aplicar distintos filtros. El filtro Relaciones te permite filtrar tus coincidencias como familia cercana, que incluye hasta primos hermanos, familia extensa, que incluye hasta primos de tercer grado, y parientes lejanos. Este símbolo significa que la coincidencia ha creado un árbol. Los árboles pueden ser públicos o privados. Presionamos aquí para ver datos sobre esta coincidencia que es mi prima hermana. Vemos primero la estimación del parentesco más probable basada en el número de centimorgans compartido. Vean el video arriba a la derecha para que conozcan la suposición básica que podría afectar esta estimación. También podemos ver la cantidad de centimorgans compartidos, el número de segmentos y la longitud del segmento más largo. La siguiente sección, Theory of Family Relativity, que significa teoría de relatividad familiar, está basada en los árboles. Si presionamos aquí, vamos a ver a los árboles lado a lado. Las rutas 2, 3 y 4 son alternativas que no brindan mayor información, pero las puedes explorar. La siguiente sección nos da las relaciones más probables con esta coincidencia. Cada relación incluye su probabilidad y el que sería el ancestro común más reciente. La siguiente sección de interés es coincidencias de ADN compartidas. Incluye a otras coincidencias que yo y mi prima tenemos en común. Esto implica que comparten segmentos de ADN con nosotros dos y que descendemos de la misma rama ancestral.
Si tienes otra coincidencia que sabes desciende del mismo ancestro y no aparece en la lista, eso no invalida que la relación sea por esta rama ancestral. Vamos a explicar por qué. Todos los descendientes no heredan los mismos segmentos de ADN. Tú y tus hermanos heredan el 50% de su ADN de tu padre y el otro 50% de tu madre. Pero no es el mismo 50%. Solo se heredan algunos segmentos de tu padre y algunos segmentos de tu madre. Si heredaran todos los segmentos en común de tu padre y de tu madre, entonces serían mellizos gemelos. Aquí podemos ver a dos de mis primas hermanas y comparto con ellas 969 y 1208 centimorgans. Así como solo se heredan algunos segmentos en común, podría ser que no se herede ninguno en común. Tú y un primo de segundo grado tienen 99% de probabilidad de tener una coincidencia. Baja a 90% si son primos de tercer grado y a solo 45% si son primos de cuarto grado. Regresando al ejemplo, cada coincidencia incluye el número de centimorgans compartidos con nosotros dos. A la izquierda conmigo y a la derecha con mi prima. El símbolo de diagrama debajo indica que la coincidencia en común tiene un árbol. El símbolo a la derecha indica que los tres compartimos uno o más segmentos de ADN en común. Presionamos uno de ellos para ver los segmentos compartidos. Los segmentos rojos son los que comparto con mi prima y los amarillos son los que comparto con esta coincidencia en común. Este menú tiene un valor de 2 centimorgans por defecto. Se debería escoger un valor mínimo de 6 o 8 centimorgans para los segmentos en común. Valores menores podrían indicar una coincidencia falsa. Podemos ver los dos segmentos compartidos por nosotros tres. Si floto el cursor sobre uno de los segmentos, puedo ver la posición en que comienza y termina y su longitud en centimorgans. Este en el cromosoma 3 tiene una longitud de 11.8 centimorgans y este en el cromosoma 8 tiene una longitud de 15.6 centimorgans. Y deslizamos la pantalla hacia abajo hasta la última sección, buscador de cromosoma, vemos los segmentos que comparto con mi prima para cada uno de los cromosomas. Zonas marcadas con este símbolo denotan zonas de amontonamiento. Son zonas que todo el mundo comparte. Un segmento compartido en una de estas zonas debería ser descartado. En opciones avanzadas, podemos descargar segmentos compartidos a una hoja de datos. Esa hoja de datos se puede usar para importar los segmentos compartidos al mapa de cromosomas de DNA Painter. Miren el video arriba a la derecha para aprender a subir segmentos al mapa de cromosomas de DNA Painter. Finalmente, presionamos aquí y aquí para usar la herramienta CM Explainer, que encuentra la relación más probable con una coincidencia si sabes el número de cromosomas compartidos y la edad de la coincidencia. Miren el video arriba a la derecha para aprender a usar la herramienta CM Explainer y ver cómo se compara con Shared CM Project de DNA Painter. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Gracias por su apoyo. Dejen sus preguntas y comentarios, den un like, presionen el botón a la derecha para suscribirse al canal y hasta la próxima.